Tema de esta tarde es las caries dentales dañan los dientes, y para poder iniciar vamos a partir directamente del concepto de las caries. Doctor, ¿qué son las caries? Sí, bueno, las caries dentales, ¿verdad? Son una técnica que tiene factores principalmente estéticos, aunque también cumple con aspectos funcionales, y es que los dientes de adelante o el sector anterior, que es donde más se utilizan las caries, tiene diferentes, además, recordemos que todos los dientes tienen su función, ¿verdad? Los incisivos, bueno, justamente por eso se llaman así, porque tienen la función de incidir, ¿verdad? Los caninos tienen la función de rasgar, ¿verdad? Los incisivos cortan, los caninos rasgan, y pues las premolares, que todavía la primera o la segunda premolar, dependiendo del tipo de sonrisa y la configuración facial de cada paciente, pues algunas veces todavía las primeras y segundas premolares pueden considerarse como dientes del sector estético, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con las caries es que son pequeñas estructuras, las comparamos mucho con los lentes de contacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente tienen y que también son delgados. Que son delgados, así son como pequeñas láminas. Cuando son cerámicas, que son las caries de porcelana, pues son las que más se utilizan para transformaciones de sonrisa o aspectos estéticos. Ellas lo que son pequeñas laminitas cerámicas que van pegadas en la parte frontal del diente, ¿verdad? Hay también una técnica que son los laminados de resina, que son, por así decirlo, caries hechas de forma directa. Es decir, en este caso, el odontólogo, a veces basándose en guías o a veces también a mano alzada, puede colocar directamente el material, que en este caso ya sería una resina de fotocurado, sobre los dientes e ir así pues esculpiendo en tiempo real, vamos a decir, la anatomía dental. ¿Siguen siendo caries o ya tiene otro nombre? Son caries o laminados, pero son técnicas directas. Se usa más el concepto de laminados de resina, ¿verdad? ¿Y siempre van, doctor, en los dientes de enfrente? Lo más común es que vayan en los dientes de adelante, aunque como le decía, podemos llegar en algunos casos hasta segundo premolar, ¿verdad? Dependiendo del corredor bucal, le llamamos eso, de la línea de sonrisa de muchos pacientes. Hay algunas personas que cuando sonríen, su sonrisa es bien amplia y muestran incluso hasta la parte frontal de sus segundos premolares. Los premolares son las dos piezas que están, hay dos, ¿verdad? Primer premolar y segundo premolar, ellos van después del canino, ¿verdad? Algunos pacientes casi no los muestran, pero otros pacientes sí, su sonrisa, como decía, es muy amplia. Entonces, a veces hay que intervenir estas piezas e incluirlas en una transformación de sonrisa. A veces la primer premolar y a veces hay que llegar hasta la segunda premolar. Bueno. Y doctor, aprovechando, tenemos por acá una persona que pregunta, dice Siena Girl, tengo brackets y mi pregunta es, ¿tengo que tener la mordida cerrada o dientes alineados para ponerme caries? Es lo ideal, ¿verdad? Es decir, cuando un paciente está usando ortodoncia o brackets, aparatos, ¿verdad? Lo ideal es que concluya su tratamiento de ortodoncia, que el ortodoncista le dé el alta completa. ¿Por qué? Porque entonces el tratamiento con caries va a tener resultados mucho más estéticos porque ya son, digamos, menos las cosas que hay que corregir, puesto que la ortodoncia ya hizo un gran trabajo alineando los dientes, como ella bien pregunta, ¿verdad? Cerrando en caso de que haya mordidas abiertas, porque a veces este tipo de cosas no se pueden corregir con odontología cosmética. Necesitamos que la ortodoncia haga todo su trabajo, lleve los dientes a la mejor posición, al mejor alineamiento posible, y entonces podrá ser el momento de intervenir con caries de porcelana, diseños de sonrisa, etcétera, ¿verdad? Esto es algo que hacemos mucho con el doctor Luis Alvarenga acá en Dental SB, ¿verdad? Muchas veces cuando evaluamos al paciente va primero a un tratamiento de ortodoncia con el doctor Alvarenga, y cuando él pues ya tiene esos dientes ya completamente alineados, a veces ya intervenimos nosotros con caries de porcelana si el caso lo amerita, puesto que las caries, recordemos que una de sus principales funciones es mejorar anatomía, color y también a veces pequeñas malposiciones. Pero si la ortodoncia ya nos ayudó un montón mejorando la posición, entonces casi que es uno de los factores con los que ya tenemos que lidiar menos y los resultados van a ser más satisfactorios, ¿verdad? Doctor, hoy en día es común ver que muchas personas están tratando de realizar mejoras estéticas
y que tal vez necesitarían usar brackets u ortodoncia y se van directamente por el tema de las carillas. Sí. ¿Sería válido o pues, sería un error o es una mala idea o una buena idea? Depende del caso, ¿verdad? Depende del caso. Hay casos que están como en el limbo, vamos a decir. Hay una fina línea, ¿verdad? Entre cuáles son todos estos casos se analizan en base a alcances y limitaciones, ¿verdad? Uno como profesional tiene que evaluar a su paciente, ver realmente hasta dónde se puede llegar y hay cosas que ya no se pueden lograr, ¿verdad? Porque todo aquí depende y se basa mucho en responder a las expectativas del paciente. Uno como profesional tiene que ser quien enfoque al paciente y lo lleve a expectativas realistas, que en realidad sean cosas que se pueden realizar. Y ahí justamente en ese análisis es cuando muchas veces lo que nos pasa es que viene algún paciente y quiere tratamiento de carillas porque considera que es más rápido, que va a tener resultados quizás mucho más inmediatos, pero ahí es donde se le asesora y algunas veces no se puede ir directamente por la línea de carillas, tiene que pasar por un tratamiento de ortodoncia primero. Hay ciertos casos en los que si el paciente no va a ortodoncia y opta directamente por las carillas, se le explica que entonces los resultados van a ser limitados, vamos a tener limitaciones en algunas u otros objetivos. Pero hay también otros casos donde definitivamente no se puede intervenir con carillas si antes no ha pasado por ortodoncia, ¿verdad? Por un alineamiento, por una fase inicial de mejorar la posición de sus dientes, ¿verdad? Entonces, no hay una respuesta cerrada, como puede ver, ¿verdad? Todo dependerá del diagnóstico personalizado que se le hace a cada paciente, ¿verdad? Entonces, siempre partimos de una evaluación. Correcto. Lo más importante sobre todo en estos casos donde lo que buscamos es una mejoría estética, es la evaluación, ¿verdad? Es la evaluación inicial. Yo le pongo mucho a los pacientes la comparación con la cirugía plástica, ¿verdad? Es decir, es imposible para un cirujano plástico decirle a un paciente potencial cómo le va a quedar su nariz o cuál es el mejor tratamiento si no ha evaluado y ha hecho todo el perfil. Entonces es similar, ¿verdad? Estamos hablando de mejoramiento estético, de sonrisa, de belleza, ¿verdad? Del concepto de belleza, que es lo que al final acá se persigue, y pues entonces es importantísimo hacer una evaluación inicial, ver de dónde partimos, analizar hasta dónde podemos llegar y en base a eso establecer una línea de acción. Bueno. Tenemos por acá una consulta. Eduardo J. Mar dice, si tengo enfermedad periodontal, ¿puedo aplicar a un tratamiento de caries? Buena pregunta, excelente pregunta. La respuesta es no. Hay que tratar y corregir y curar el problema de la enfermedad periodontal primero y solo entonces se podrá hacer una evaluación estética, ¿verdad? Incluso, la pregunta es muy buena porque la enfermedad periodontal, recordemos, que afecta a los tejidos blandos, los tejidos que soportan al diente, las encías, etcétera. Entonces, algunas veces hay casos que es justamente una de las situaciones que hablábamos, ¿verdad? Que es muy importante analizar los alcances y limitaciones, porque si se ha perdido encía, entonces a veces aunque se pongan carillas, el resultado estético no va a ser completamente satisfactorio y es muy importante evaluar qué tanto se va a lograr en una mejoría, ya que en este caso o en este tipo de casos a veces no solo se trata de los dientes como tal, sino que de los tejidos que los rodean. Entonces es muy importante hacer un estudio, ¿verdad? Entonces la respuesta es no. Si hay enfermedad periodontal, la enfermedad periodontal se tiene que tratar primero. Tenemos acá otra consulta, doctor. Vamos a ver si la podemos descifrar. Bienvenido 8648, dice doc. Tengo una muela hinchada en la boca, creo que quiso poner aquí, y me duele. ¿Por qué se da eso? Y necesito ir a hacerme una limpieza. Bueno, tiene que consultar lo antes posible. Ya está casi en lo que se podría catalogar como una emergencia odontológica, ¿verdad? Porque si hay inflamación y hay dolor, tiene que consultar a su odontólogo para recibir el tratamiento profesional adecuado. Es muy probable que se trate de un problema de naturaleza infecciosa, pero no se lo puedo decir con certeza hasta que no sea evaluado, ¿verdad? Porque la inflamación o estos crecimientos, pues lo más común es que sean un proceso agudo infeccioso, pero no siempre. Por eso hay que descartar. Parece una infección. Parece ser, ¿verdad? Según el cuadro que él describe, porque hay dolor, porque según lo que se puede interpretar, pues antes no estaba así y como que ha sido de rápida evolución.
pero hay que evaluar y no hay que confiarse, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, lo invito a ver el video, ¿verdad? Que tenemos en YouTube sobre lo grave que puede constituirse una infección dental, que incluso si no se trata puede llevar hasta la muerte a una persona, ¿verdad? Dependiendo de las características de este proceso. Entonces, mi consejo es que no se confíe y consulte cuando antes con su odontólogo, ¿verdad? Y bueno, vamos a aprovechar para dar los números de teléfono. Si ustedes tienen la intención y ven ahorita la necesidad de hacer una cita, lo pueden hacer al 78 68 88 33, o si prefieren llamar a un teléfono fijo al 2264 1200. Ahí pueden ustedes agendar su cita. Y bueno, vamos a continuar acá, doctor, con las consultas. Y tenemos por acá una consulta. ¿Las carías se pueden desprender del diente? Puede pasar, no debería pasar, pero puede suceder, ¿verdad? Es decir, recordemos que quiérase al fin y al cabo, pues son procedimientos, son materiales artificiales que están pegados, cementados al diente. Entonces se puede dar este tipo de circunstancias. Si la técnica y todo el análisis de la mordida más la técnica de cementado fue correcta, es muy poco probable que esto suceda. Sin embargo, puede pasar. Y en el caso de que pasara, ¿a qué se debería? Puede ser por factores oclusales, es decir, factores de mordida que a lo mejor en algún momento no se terminaron de analizar completamente, o pudiera haber algún problema con la técnica de cementado, ¿verdad? O una combinación de estas. Esas serían, digamos, como los factores más comunes que podrían llevar al desprendimiento o al desalojo de una caría, ¿verdad? Doctor, uno de los cuidados que en este caso los ortodoncistas dan a sus pacientes es que cuando ellos tienen en brackets, tengan mucho cuidado con lo que comen. ¿Sucede lo mismo con tener carías? ¿Hay que tener cierto cuidado o puedo tener la libertad de comer? No, bueno, en teoría debe llevar una dieta normal, completamente normal. Siempre con los cuidados que hay que tener con el sentido común, ¿verdad? Porque igual cuando tenemos dientes naturales hay cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Pero con las carillas de porcelana, pues es más o menos igual, ¿verdad? Bien realizadas, bien cementadas, el paciente debe ser capaz de llevar una dieta completamente normal. Ok, no habría entonces ningún problema. No habrían limitaciones desde el punto de vista alimenticio, pero aquí quiero ser bien claro, ¿verdad? Desde el punto de vista alimenticio, y hay que tener, sí, ciertos cuidados, ¿verdad? Es decir, no usar los dientes para cosas para las que no están diseñados. Y con ciertos alimentos, ¿verdad? Aquellos caramelos que son exageradamente duros, no hay que masticar hielo, cosas por el estilo, hay que tener cuidado mejor, ¿verdad? Otra consulta, doctor. ¿Todas las personas pueden tener carías o existen algunas contraindicaciones? Hay contraindicaciones, pero ya son bien específicas. Principalmente muchas están relacionadas con el diagnóstico, ¿verdad? Luego, también la edad es importante. Un paciente demasiado joven, recordemos que en un paciente muy jovencito las pulpas son amplias, las pulpas dentales, es decir, ese complejo donde está el nervio, la arteria, ¿verdad? Esos son amplios, entonces sería de evaluarlo y no utilizarlas a menos que estén indicadas y sean necesarias, ¿verdad? Ok, doctor. Y una de las dudas que nos puede surgir cuando tenemos la intención tal vez o estamos investigando respecto al tema, ¿pueden tornarse antihigiénicas? No deberían, ¿verdad? O sea, si las carillas de porcelana, por ejemplo, como repito, están profesionalmente realizadas, la unión o el asentamiento que va a tener la carilla cementada al diente va a ser tremendamente íntimo y la interfaz va a ser, pues, casi imperceptible, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, el paciente va a ser perfectamente capaz de usar su hilo dental, su cepillado normal. Por ende, no debería haber ninguna consecuencia que pueda afectar su higiene o la salud de sus encías o de sus dientes, ¿verdad? No, en absoluto. Cuando estas se colocan, doctor, ¿hay desgaste en los dientes? Esa es una muy buena pregunta, porque en una proporción relativamente elevada, sí es necesario hacer un pequeño tallado de los dientes. Este oscila entre 0.3 a 0.8 milímetros generalmente de profundidad, ¿verdad? Pero eso depende y varía también si estamos corrigiendo pequeñas malposiciones o si queremos hacer un cambio a veces en el color, porque una de las indicaciones pueden ser dientes pigmentados de manera muy fuerte que ya
no se pueden tratar con procedimientos conservadores como blanqueamientos o aclaramientos dentales, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esta serie de factores, a veces hay que profundizar un poquito más la preparación, en otras ocasiones no, y hay un cierto número de casos en los que se pueden hacer carillas sin preparación, ¿verdad? O sea, cuando son casos en los que lo único que necesitamos es adherir porque el paciente a lo mejor ha tenido algunos desgastes y entonces ahí el tratamiento pues es aditivo, entonces no necesitamos casi que preparar el diente. Pero esto ya dependerá nuevamente del diagnóstico, ¿no? Entonces, doctor, nos surge la duda, ¿existen diferentes tipos de carillas? ¿Podemos clasificarlas de alguna forma? No sé si respecto al material. Sí, dependiendo del material hay diferentes alternativas, ¿verdad? Están las carillas que son, por ejemplo, feldespáticas, que son un tipo de porcelana netamente cerámica. Hay carillas de porcelana feldespática reforzada con disilicato de litio. Actualmente incluso ya se están usando carillas de circonio también, porque los materiales van evolucionando y la técnica adhesiva va evolucionando y nos va permitiendo hacer ciertas cosas que quizás hace 10 años se consideraba que no se podían. Eso en términos de materiales, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la cantidad de diente que se tiene que involucrar o que si se tiene que desgastar el diente o que no, lo que realmente a lo que la odontología moderna está llevando es a lo que llamamos las restauraciones parciales adhesivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que decía, como la técnica de adherencia de estos materiales cerámicos a la estructura dental está evolucionando tanto, así como también la estructura y la fortaleza que se le puede dar a estos materiales, entonces ahora las preparaciones, es decir, aquello que necesito tallar en el diente para poner una restauración de este tipo, cada vez son más conservadoras, cada vez son menores, entonces estamos llegando al punto en el que hay carillas parciales, por ejemplo, ¿verdad? A veces solo necesito redondear ligeramente un ángulo y ni siquiera necesito poner una carilla completa sobre toda la superficie del diente, sino que puedo poner una estructura parcial, lo que decía, una restauración parcial adhesiva, tanto en dientes anteriores como en dientes posteriores, que me permiten rehabilitar estética y función. Ahí vienen ya conceptos como las Vonleys, el concepto de taco shell, es decir, hay un montón de evoluciones en la técnica moderna de odontología estética que pues ya merecen una conversación individual cada una, pero quizás el concepto que es importante transmitir es que gracias a la tecnología, a la evolución de las técnicas y de los materiales, el tallado o la preparación que se tiene que hacer en el diente cada vez es menor, e incluso habrá ocasiones en las que ni siquiera se tenga que tallar, ¿verdad? Ok, doctor. Bueno, al parecer el panorama está interesante y tenemos aquí una oportunidad de la mejor estética, pero la pregunta, y vamos ya al tema, y como para ir concluyendo, doctor, todo esto que está involucrado acá, ¿daña finalmente los dientes? Esa es una pregunta muy bonita porque ahí entramos a veces ya en el campo de la ética profesional, y aquí quizás, si las carillas están indicadas, no se debe considerar que hay un daño en el diente, ¿verdad? Porque a veces nosotros igual, si necesitamos corregir algún problema, tenemos que hacer un pequeño tallado en el diente, eso está profesionalmente indicado. Pero si ya nosotros nos vamos a utilizar la técnica de manera indiscriminada y empezamos a querer poner o a seguir a veces las aspiraciones de algunos pacientes que tienen sus dientes naturales sanos, que son dientes bonitos, que son dientes normales, y solo y única y exclusivamente por buscar un incremento estético, se quiere someter a un tratamiento de carillas, ahí sí ya es un poco delicado el tema porque se puede llegar a abusar de estos procedimientos y entonces todo aquel desgaste dental que no esté justificado debería considerarse un daño a una estructura dental saludable. Porque es irreversible. Así es irreversible. Una vez yo tallo un diente, ese esmalte, ese tejido dentario que yo quité, eso ya no se va a regenerar naturalmente nunca, ¿verdad? Porque el esmalte dental no se regenera, ¿verdad? Doctor, usted mencionaba que básicamente nos introducimos a ese tema de la ética. De la ética, así es. Y si una persona está insistiendo y tal vez usted considera como profesional que eso no está indicado, usted puede hacer el tratamiento. Se puede recusar del caso, ¿verdad? Usted sencillamente le dice al paciente, no, mire, de acuerdo a
a mi opinión profesional, esto no es lo indicado y por lo tanto yo no puedo seguir adelante con este tipo de tratamiento. Y no se lo recomiendo porque estaría haciendo desgastes innecesarios en sus dientes que por lo demás están saludables, ¿verdad? Ok. Bueno, estamos ya finalizando y queremos invitarles a que si ustedes tienen pues la intención de hacer una cita, pueden hacerla al 7868-8833, que es el número de WhatsApp, o también al 2264-1200, que es teléfono fijo. Doctor, ¿podemos concluir con algunos consejos respecto a este tema? Sí. Bueno, en primer lugar, informarse, ¿verdad? Este es un tema que necesita mucha información, mucho conocimiento del tema. Los resultados que se obtienen con este tipo de tratamientos son muy bonitos, pero deben estar justificados en alguna medida. Es decir, debemos buscar solucionar algún problema. Y aquí también influye mucho la diferencia de opinión, porque habrán criterios de profesionales o de colegas que difieran del mío y no por eso estén equivocados, ¿verdad? A veces es una cuestión ya de filosofía de las prácticas. Pero en general sí hay que informarse mucho, hay que saber bien realmente en qué consiste el tratamiento. Ahora pues hay mucha información, ¿verdad? Tenemos acceso a mucha información. Entonces como pacientes lo que debemos buscar siempre es tener claro de qué se trata el procedimiento antes de embarcarnos en algo como eso, ¿verdad? Básicamente eso sería lo. Ahora, si está justificado y se va a obtener un beneficio y un paciente está considerando hacerlo, es perfectamente válido realizarlo porque entramos, como decíamos, en temas de mejoramiento estético y la estética, recordemos que está muy relacionada, como decía, con el concepto de belleza, con el concepto de autoestima, con el concepto de la sensación de bienestar, que también es parte importante en la vida de todas las personas, ¿verdad? Todos queremos sentirnos bien y si hay un factor que me está limitando en ese sentido, pues para eso sirven estas técnicas, ¿verdad? Para mejorar y corregir ese tipo de problemas.